Ejecutivo por la Universidad Católica. El tema que ha pasado a todos es el silencio administrativo. Gracias. A ver. ¿Listo? Aquí. Buenas noches. Perdón por la demora. Primeramente, el día de hoy vamos a tratar sobre, básicamente, el tema de fondo, silencio administrativo. Específicamente me voy a tratar de remitir al tema del silencio administrativo positivo en la legislación peruana y finalmente haré una comparación con la legislación española para ver cómo ambos ordenamientos jurídicos lo están abordando en la actualidad y algunas controversias que se han realizado últimamente tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el ordenamiento jurídico español. Bueno, voy a empezar con el tema de la simplificación administrativa porque entiendo que la simplificación administrativa es como una política de Estado actualmente al que se le está prestando mucha atención ya desde el gobierno anterior y bueno, en la actual gestión gubernativa se está tratando de pulir algunos detalles, ¿no? Y encaminarlo para que pueda tener efectos más inmediatos en la tramitación de los procedimientos administrativos. Es importante tener en cuenta por qué se realizó, por qué surgió el tema de la simplificación administrativa en nuestro país. Como en otros países de América Latina e incluso los europeos y sobre todo el Estado norteamericano, podemos decir que la simplificación administrativa surge como una reacción ante la actuación del Estado ineficiente, considerado por la opinión pública como también por los especialistas en temas de gestión pública, debido a que se concebía a la administración del Estado, administración pública, como un Estado elefantiásico, lento, sinónimo de colas interminables y procedimientos administrativos demasiado engorrosos. Es así que se estableció una política de querer modernizar el Estado a fin de que el Estado, a través de la prestación de servicios y el cumplimiento de sus funciones administrativas, pueda cumplir o tener un acercamiento hacia la ciudadanía y sobre todo para poder, satisfacer el interés público que le demandaba, ¿no? la población. Entonces se enfocó básicamente en prestar con eficiencia los servicios que se establecieron mediante la legislación competente. Sobre todo fue dirigido a evitar los sobrecostos ilegales e irracionales que se venía cobrando hasta ese entonces. Comenten que es hasta ese entonces, digamos a finales de los años 80 e inicio de los años 90, se ubicó algunos procedimientos demasiado costosos e incluso desproporcionados e irracionales, es decir, que no justificaba que se implementen estos costos hacia los administrados. Además, se apoyó básicamente en el artículo 58 de la Constitución Política a través de la consagración del modelo económico-social del mercado, el cual establece que el Estado va a ser un promotor de la actividad económica, pero no va a ser interventor, como ustedes lo conocen. Luego, la formación de la modernización del Estado básicamente se puede evidenciar en las normas que ustedes pueden ver en la diapositiva que tenemos a la Ley de Simplificación Administrativa, su reglamento, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y su respectivo reglamento. En estas normas se estaban ya recogiendo los términos de simplificar los procedimientos, abaratar los costos y racionalizar los procedimientos y los requisitos que se les exigía a los administrados. Luego, durante la década de los 90, a pesar de que se había emprendido, la reforma de la administración pública, se consideraba que esta no aterrizaba en los hechos y la opinión pública, como los ciudadanos que acudían a las entidades públicas, seguían entendiendo que la administración pública era demasiado burocrática.
o irracionalmente burocrática. Fue así que a partir de un estudio que fue encargado a través de la Comisión de Acceso al Mercado, en ese entonces llamada Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, se recogieron diferentes opiniones de diferentes sectores del Estado, del sector académico, así como de la Asociación de Consumidores o básicamente de la ciudadanía que planteaba sus quejas o sus discrepancias contra la atención que les brindaba la administración pública, ¿no? Este estudio que se recogió en un informe que estuvo publicado hasta, digamos, el año 2001, 2002, creo, si mal no recuerdo, en la página web del INDECOPI, recogía básicamente los principales temas que posteriormente fue recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Básicamente recuerdo que intervinieron diferentes universidades como la Universidad Católica o la Pontificia Universidad Católica. Luego recuerdo que estuve también, si mal no me acuerdo, la Universidad de San Marcos y diferentes especialistas, básicamente en Derecho Administrativo y aquellos que estaban interesados en que se agilicen los procedimientos. Luego, como ustedes conocen, ya muchos años después, fue aprobada la Ley del Silencio Administrativo, la ley que modifica el artículo 38.3 o del artículo 38, mejor dicho, de la Ley del Procedimiento Administrativo, el reglamento de la Ley 29.091 y los lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA. Este es un conjunto normativo que está dirigido básicamente a simplificar los procedimientos, hacerlos mucho más ágiles para que los administrados perciban que la administración pública está siendo eficiente. Básicamente quiero resaltar tres procedimientos que están recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y que deben orientar la consecución de los trámites o de los procedimientos administrativos que las entidades recogen en sus respectivos TUPAs y que, digamos, debe exigirse a sus funcionarios o a los operadores del derecho para que sean atendidos con estos criterios. Es así que tenemos a los principios de simplicidad, uniformidad y predictibilidad. Como ustedes lo saben, cada tipo de principio está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero es importante tenerlos en cuenta siempre en todos los procedimientos administrativos que son, digamos, seguidos por los administrados o los ciudadanos. Así tenemos el principio de simplicidad, en la cual se indica que este principio significa que los trámites sencillos deben ser fáciles y de fácil entendimiento, ¿no? Y ser sencillos. Su complejidad es innecesaria. Todo, digamos, aspecto complejo debe ser eliminado. El procedimiento administrativo debe ser poco costoso para la administración pública y para el ciudadano. Así como que los gastos racionales deben ser no solo racionales, sino también proporcionales. He puesto ahí el caso de los taxis amarillos, porque no sé si ustedes recuerdan, fue un caso emblemático ya hace unos años, varios años atrás, pero que fue, digamos, estudiado por los académicos, tratado en clases, debido a que era un ejemplo claro de cómo las entidades públicas, en este caso un gobierno local del norte de nuestro país, impuso una carga administrativa a los ciudadanos de manera irracional, sin fundamento, y se evidenció en este caso de que digamos, el fin que dio el origen a la ordenanza municipal fue básicamente recaudar fondos, ¿no? Más no resguardar el interés público mediante el cual se sustentaba la ordenanza municipal. Les cuento un poco de manera general este caso, no sé si ustedes recuerdan, pero en este caso sucedió que una municipalidad provincial estableció como obligación a los taxistas que sus respectivos automóviles sean pintados de color amarillo, porque así identificaban a los automóviles, digamos, formales de aquellos que no eran formales y por tanto salvaguardaban la seguridad ciudadana de la ciudad, ¿no? Cuando los taxistas plantearon su queja, manifestaron que esta era una sobrecarga irracional porque le generaba un costo adicional
para que ellos puedan mantenerse en la actividad económica del taxi, ¿no? de realizar el taxista, el recorrido con los pasajeros. Entonces, este caso fue planteado ante la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi y luego fue elevado al tribunal correspondiente, en el cual declaró que efectivamente la ordenanza municipal establecía una barrera burocrática irracional e incluso ilegal, ¿no? Porque no tenía una correspondencia, digamos, coherente ni racional entre el fin que se buscaba y la imposición o la carga administrativa que se le estaba exigiendo a los taxistas, ya que pintar un taxi de color amarillo no impedía ni realmente ni salvaguardaba la seguridad ciudadana de la respectiva ciudad, ¿no? Entonces, en ese ejemplo podemos ver cómo las entidades públicas pueden imponer cargas administrativas que en realidad solo buscan el fin de incrementar sus ingresos, pero no son eficientes con el objetivo que se desea, ¿no? En este caso, con el objetivo de mantener o disminuir los niveles de violencia que existían en esa ciudad, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente hasta hoy incluso se ha incrementado. Luego tenemos el principio de predictibilidad. Este principio es muy importante, sobre todo para los administrados más que para la misma administración, pero es importante que la administración lo incorpore en su quehacer diario y sobre todo cuando elaboran o formulan los procedimientos administrativos a través de las normas y cuando son llevados en la práctica, ¿no? Porque lo más importante, me parece, de la eficiencia de la gestión pública cuando se atiende a un administrado a través de sus procedimientos administrativos es que el administrado o el ciudadano conozca con una certeza casi absoluta cuánto tiempo le va a tomar el seguimiento de un procedimiento administrativo y cuál va a ser el resultado de la decisión que va a adoptar la entidad pública frente a lo que el ciudadano esté solicitando, ¿no? Entonces, para ello es importante que la administración pública incorpore requisitos y procedimientos claros, completos, que signifiquen que el administrado, digamos, tenga certeza en la resolución final. Como les dije, es importante la información que se incorpore en estos procedimientos administrativos y sobre todo que sean incluidos en este documento tan conocido como es el TUPA, ¿no? Toda aquella documentación, requisito imprescindible debe estar recogido en el TUPA, elaborado con los criterios, digamos, de información completa y actual, ¿no? Oportuna, con los plazos racionales y con la aplicación de los silencios, en este caso el silencio ya sea administrativo negativo o el silencio administrativo positivo. Parece que estos son, digamos, de manera general, digamos, los principios que deben orientar el comportamiento de la administración pública, ¿no? Llevado para simplificar sus trámites y generar una eficiencia en la prestación de los servicios. Luego, tenemos también el principio de uniformidad. El principio de uniformidad significa que cuando existen trámites similares se deben solicitar requisitos iguales. Existen algunas excepciones, pero como se dice ahí, se indica, son excepciones. No significa que cuando existen trámites similares se van a establecer requisitos completamente distintos, ¿no? Confundiendo más al administrado. Se debe buscar la unificación de trámites y la utilización de formularios únicos o requisitos comunes. Bueno, la utilización de formularios únicos es una práctica que en los últimos años se ha incorporado de manera bastante, digamos, repetitiva en diferentes entidades públicas que yo he podido observar, ¿no? Pero no solamente significa incorporar formularios únicos, sino que además estos formularios sean bien elaborados, ¿no? Completos, que recojan lo que la entidad desea obtener como lo que el mismo administrado debe cumplir e informar mediante estos formularios.
Ahora bien, pasamos al tema que nos importa más, pero me parece que es importante recogerlo a través del marco de la simplificación administrativa, porque el silencio administrativo es una herramienta de la simplificación administrativa, no es, digamos, un concepto igual a la simplificación administrativa, ni me parece que sea la herramienta más importante que nos lleve a la política de simplificación administrativa, como me parece se ha venido enfocando hasta hace unos meses, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta, creo que el silencio administrativo es, según mi parecer, una herramienta legal que nos ayuda a agilizar los procedimientos, sobre todo está, digamos, dada para otorgar mayor seguridad jurídica al administrado, pero no es, digamos, la herramienta concluyente que va a determinar una simplificación administrativa de toda la administración pública. Ahora bien, pasamos a definir lo que es el silencio administrativo, como ustedes pueden ver en la diapositiva que ustedes tienen enfrente. Se dice que el silencio administrativo es una presunción o ficción legal, ¿no?, en la cual, después de transcurrir un determinado plazo, sin resolución expresa de la administración, el administrado entenderá que ha sido denegado o otorgado lo que ha solicitado ante la administración. Esta, digamos, es la definición que recojo en la diapositiva, es aquella que ha sido citada por el tratadista García Trevijano. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, por favor me la pueden plantear con total confianza en el momento que ustedes deseen. Como ustedes sabrán, el silencio administrativo está dividido en dos clases, que es el silencio positivo y el silencio negativo. En el caso del silencio positivo, se entiende que se da cuando el administrado no tiene una respuesta expresa por parte de la administración pública, ¿no?, dentro del plazo legal establecido. Y se entiende además que el administrado debió cumplir con todos los requisitos que se le exigían mediante la ley aplicable. Cuando es así, se entenderá entonces por otorgado lo solicitado. La doctrina considera que la aplicación del silencio positivo, después que se ha aplicado todos los supuestos de esta figura, va, digamos, a asimilarse a lo que se le conoce como el acto presunto. El acto presunto se dice que se genera a través del silencio positivo, porque los efectos de la aplicación del silencio positivo es similar o casi igual a los efectos que se daría cuando se da un acto administrativo expreso por parte de la administración pública, pero en el sentido de que se le otorga lo solicitado al administrado. Sin embargo, a diferencia de muchos doctrinarios peruanos, la doctrina española considera que en realidad debemos tener mucho cuidado en el caso de considerar que la aplicación del silencio positivo es básicamente como si se hubiera dado un acto administrativo expreso, porque se debe tener en cuenta que en realidad no se genera un acto administrativo con la completa eficacia que sí lo tiene un acto administrativo expreso. Es decir, como ustedes saben, la generación del silencio administrativo genera un acto administrativo presunto, que no proviene de la manifestación expresa de la voluntad administrativa. Además, la acreditación de la existencia del acto administrativo presunto a través del silencio positivo es distinto, porque se necesita, una declaración jurada, y en el caso español se habla del certificado acreditativo, que se debe presentar ante la administración pública. En realidad, se dice que con solo cumplimiento de los supuestos del silencio administrativo positivo, se debe entender que ya se dio y se aplicó. No es necesario presentar un acto o un documento adicional, como en nuestro caso peruano es la declaración jurada que está recogida en la ley 29060. Sin embargo, en muchos casos de los que yo he podido ver en la práctica de mi carrera, ¿no?, es que la administración, como el mismo administrado, no se va a sentir seguros de la aplicación del silencio positivo mientras no tenga un documento que así lo sustente. Actualmente, lo que he podido ver es que incluso muchos administrados que no son unos ciudadanos
que carecen de, digamos, de apoyo jurídico, sino más bien muchos que tienen una asesoría jurídica, acudan a las entidades públicas para hacer efectivo su silencio administrativo siempre y cuando obtengan una declaración jurada de la administración pública, es decir, la declaración jurada con el sello de cargo de la recepción que se ha presentado ante mesa de partes, ¿no? Entonces, en realidad, la aplicación del silencio administrativo positivo no garantiza que efectivamente se le está otorgando el derecho, por lo menos así lo consiguen los peruanos o los administrados, y en otros ordenamientos jurídicos son incluso mucho más estrictos, como en el caso español, en la cual establece que para la aplicación del silencio administrativo positivo se dice que no es inmediato, sino más bien se tiene que solicitar un certificado acreditativo de dicho silencio administrativo para luego poder probar que tiene el derecho o la solicitud declarada fundada por el acto administrativo presunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso español se menciona que este certificado acreditativo incluso se podrá otorgar 15 días después de que ha sido presentada la solicitud ante la administración pública, ¿no? En el caso español incluso son un poco más, digamos, estrictos, porque le dan 15 días a la administración pública para que pueda emitir el certificado. A diferencia nuestra, que nuestra legislación lo está aplicando el silencio administrativo de manera mucho más contundente, ¿no? Y en la cual quiere facilitar a los administrados la obtención de lo solicitado cuando se aplica el silencio administrativo positivo, ya que si ustedes leen la ley del silencio administrativo podrán ver que basta con la presentación de la declaración jurada y el sello de recepción de cargo para que se identifique que se aplica el silencio positivo. Luego tenemos el silencio negativo. El silencio negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo o acto presunto, es una ficción jurídica, ¿no? Es una ficción jurídica que agiliza el procedimiento administrativo, ese es su objetivo, ya que en este caso se entiende que cuando el administrado no obtiene una respuesta expresa de la administración pública, este deberá entender que se le ha denegado lo solicitado, motivo por el cual podrá esperar, puede tener dos opciones: esperar indefinidamente la respuesta de la administración pública o plantear su recurso administrativo ante la siguiente instancia administrativa, o si ya concluyó las instancias administrativas, presentarse ante la vía judicial mediante el proceso contencioso administrativo. La regulación del silencio administrativo en la legislación peruana. Como sabemos, inicialmente la ley del silencio... ¿Puede regresar? Sí, claro. Porque en el silencio positivo dice que no se respeta la administración pública. ¿Cómo se debe limitar negando o aceptando las solicitudes? Es que justo allí es importante conocer, revisar el texto único de procedimientos administrativos de las entidades, en la cual recoge el procedimiento que la persona o el administrador está siguiendo. Y en este texto único se debe indicar qué tipo de silencio administrativo se aplica. Claro que el texto único de procedimientos administrativos ocupa, lo que hace es recoger lo que dice la ley aplicable para cada procedimiento, ¿no? Entonces entiendo que si es un procedimiento específico que está regulado por una ley especial, esta ley deberá definir qué tipo de silencio se lo está aplicando, ¿no? Como ustedes podrán ver más adelante, la legislación actual en nuestro ordenamiento jurídico lo que busca es que se aplique más, en la mayoría de los casos, el silencio administrativo positivo. Actualmente debería, en tal caso, identificarse pocos procedimientos administrativos con la aplicación del silencio administrativo negativo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa si no se estableció a qué tipo de silencio administrativo se aplica el negativo? No, cuando no se estableció en la norma especial el silencio administrativo que se debería aplicar, entonces nos tenemos que remitir a la norma general del procedimiento administrativo, que es la ley 27444. ¿Ya? Porque textualmente esta ley menciona que se aplica de manera supletoria a aquellos procedimientos que no tienen una regulación con norma especial.
Claro, sabemos que la Ley de Procedimiento Administrativo 27444 inicialmente estaba recogida los tipos de silencio que se aplicaban en el artículo 33 y 34, como ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? Pero posteriormente fue emitida la Ley del Silencio Administrativo, que es la Ley 29060, en la cual se establece qué tipo de procedimientos recogerá o se les aplicará el silencio administrativo positivo o negativo. Por tanto, si bien inicialmente se aplicaba supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, ahora vamos a tener que remitirnos a la Ley 29060, que es la ley que regula específicamente el silencio administrativo positivo. Entonces, si la entidad no ha calificado el silencio aplicable, vamos a tener que revisar los supuestos de la Ley del Silencio Administrativo Negativo, que me parece recoger casi todos los supuestos de manera general y en algunos casos puntuales, ¿no? Creo que tenían otra pregunta. No, ok. Bueno, como les estaba diciendo, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, específicamente en los artículos 33 y 34, se recogía básicamente el silencio negativo. Se privilegió en ese entonces aplicando el silencio negativo en casi todos los casos, frente al silencio positivo. Como ustedes verán, anteriormente se aplicaba el silencio negativo ante las solicitudes que versen temas de interés público, ya sea como salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, mercado financiero, entre otros. A todos estos tipos de procedimientos que abordaban estos temas se les aplicaría el silencio negativo. Así también a los actos administrativos anteriores, salvo que en los actos administrativos anteriores se haya aplicado el silencio administrativo negativo. Si anteriormente se cuestionaba un acto administrativo por la aplicación del silencio administrativo negativo, entonces posteriormente se debería aplicar el silencio administrativo positivo. También se aplicaban los procedimientos trilaterales y los que generan obligación de dar o hacer a cargo del Estado, como los procedimientos registrales y los dispuestos por ley expresa. A diferencia de ellos, se aplicaba el silencio administrativo positivo para todos aquellos supuestos que ustedes ven en la diapositiva, como son las solicitudes para el ejercicio de derechos preexistentes, para los recursos que cuestionan la desestimación de una solicitud al que el particular aplicó el silencio administrativo negativo, es el caso que yo les comenté en la filmina anterior, para los procedimientos que no afectan directamente a administrados distintos del peticionario, como para todos los procedimientos distintos a los que no se aplica el silencio administrativo negativo. Como ustedes ven, en el último punto se dice, se aplicará el silencio positivo para todo aquello que no se aplica el silencio negativo. Con ese criterio no se puede ver cómo antes se privilegiaba la aplicación del silencio negativo frente al positivo. Es decir, los administrados, ante la falta de respuesta a la administración pública en el plazo establecido legalmente, deberían considerar en casi todos los supuestos que se le denegó lo solicitado. Así estaba previsto hasta el año 2008, en la que fue dada la ley del silencio administrativo positivo. Hasta ese año, las entidades públicas que no respondían al plazo establecido, digamos que se debería entender ante esta situación que no se le concedió al administrado lo solicitado. Entonces, por tanto, hasta ese entonces el administrado tenía dos opciones: esperar indefinidamente la respuesta de la administración pública o plantear su recurso administrativo posterior o la acción judicial ante el Poder Judicial. Posteriormente luego, en el año 2008, aprobada la Ley del Silencio Administrativo. Esta ley cambia completamente, digamos, la percepción y la aplicación y la preferencia del tipo de silencio en los procedimientos administrativos. A través de esta ley se da la preferencia del silencio administrativo negativo, porque se dice a través de esta ley que el silencio administrativo positivo se aplicará para aquellas solicitudes que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes. Ahí en esta filmina hay un error, no es el SAN, sino es el SAP. Por favor, para que no se confundan, es SAP, ¿no? SAP es el silencio administrativo positivo. Luego también el silencio administrativo positivo se aplica a todas las solicitudes para el ejercicio de actividades económicas. Esta me parece que es el supuesto más importante que resaltar en la aplicación del silencio administrativo positivo.
Se aplicará el silencio administrativo positivo a todas las solicitudes que versen sobre actividades económicas. Es decir, todos aquellos agentes económicos que deseen iniciar una actividad económica en nuestro país van a considerar que se le ha concedido lo solicitado cuando la administración pública no responde en el tiempo legal establecido. Me parece que este criterio fue dado en un contexto en el cual se deseaba ahondar más el apoyo a la actividad económica y digamos, al crecimiento de la actividad económica en nuestro país, ¿no? Es por ello que se incorporó, según mi criterio, mi percepción, en digamos, en la aplicación del silencio administrativo positivo. Esta es, creo, la gran diferencia con la normativa anterior que recogía la aplicación de los tipos de silencio administrativo. Así también se dice que se aplicará el silencio administrativo positivo a aquellos recursos administrativos que hayan cuestionado la desestimación de actos administrativos anteriores. Es decir, a través de la aplicación de la ley 29.060 se castiga contundentemente la falta de respuesta o la falta de expresión de la voluntad expresa de la administración pública, pues le hace ver a la administración pública que su ineficiencia o su falta de respuesta perjudica grandemente a los administrados, y ante esa situación los administrados se verán favorecidos con la aplicación del silencio administrativo positivo. Luego, es importante citar la excepción a la aplicación del silencio administrativo positivo, que está recogida en la primera disposición transitoria. Bueno, a través desde un punto de vista de técnica legislativa, digamos, me parece coherente o recomendable establecer una excepción a la aplicación de la ley general, prácticamente, o la norma general que es la aplicación del silencio positivo, en una primera disposición transitoria complementaria de la ley 29.060. Sin embargo, bueno, lo tenemos ahí y es necesario aplicarlo para los casos que están recogidos en esta disposición transitoria. Se dice que se va a aplicar el silencio negativo a aquellos casos que versen o afecten significativamente el interés público, ¿no? El término significativamente nos da, digamos, nos llama, nos da a entender qué se puede interpretar lo que es significativamente, ¿no? Es un término que me parece un poco amplio, ambiguo, que se tendría que aplicar a los casos concretos, ¿no? De acuerdo a las características de cada caso, pero siempre y cuando, claro está, de aquellos que afecten el interés público, que tengan que ver con temas de salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y seguros y los demás supuestos que ustedes pueden ver en la filmina. Entonces, como ustedes pueden ver, desde la forma como se ha incorporado en la estructura de la norma, se evidencia que se está dando preferencia a la aplicación del silencio positivo frente a la aplicación del silencio negativo, ya que los casos en los cuales se aplica el silencio administrativo negativo se recogen a través de una primera disposición transitoria. También podemos ver que el silencio administrativo negativo es tan importante para el legislador que aprobó la ley 29.060, ya que establece que los procedimientos son automáticamente aprobados una vez vencido el plazo y la entidad no respondió a la solicitud por el administrado. Son automáticamente aprobados. Esto significa que el administrado no va a necesitar documento adicional alguno para hacerlo efectivo. Cumplido los supuestos en que transcurrió el plazo legal establecido y la entidad no se pronunció expresamente, se entiende que el silencio administrativo negativo se aplica inmediatamente. Por lo tanto, el administrador, ¿qué es lo que podrá hacer? Realizar la actividad o las acciones correspondientes, entendiendo que se le ha otorgado lo que ha solicitado. Así, sin embargo, el administrado podrá acudir a la administración presentando una declaración jurada en la cual manifiesta que es sujeto a aplicación del silencio administrativo negativo a lo solicitado, a fin de hacer valer el derecho, generalmente frente a terceros, de lo que yo he podido ver en la práctica diaria, ¿no? A esta figura la norma le dice, o sea, le denomina como una aprobación ficta.
término por seguro proviene del acto ficto, que es conocido así en la doctrina administrativa. El cargo de recepción, como le decía, de dicho documento, es decir, de la declaración jurada, es la prueba mediante la cual el administrado puede valerse para decir que se le aplicó el silencio administrativo negativo. ¿Sí? A ver. Ok. Sí, a ver, lo que pasa es que es el silencio administrativo positivo aplicado, sí, tiene razón. Estamos en el silencio administrativo positivo, es un error de tipeo. Sí, perdón. Pero me da claro, pues. Bueno, pero eso significa que ustedes están atentos, ¿no? Y eso es lo que más me interesa para que puedan entender el tema, que a algunos les parece bastante difícil de entender, pero creo que sí se está entendiendo muy bien, porque además ustedes son conocedores del tema, ¿no? En la práctica, a través del ejercicio de su profesión. Estamos en las características del silencio administrativo positivo, del SAP. Bueno, para dar, digamos, mayor realce a las normas de la simplificación administrativa y para garantizar la aplicación de estos tipos de silencio administrativos a los procedimientos administrativos, el legislador incorporó en la Ley 29060 la participación de la Contraloría General de la República en la fiscalización del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa y sobre todo en el cumplimiento de esta ley, ¿no? Así menciona que los administrados o el ciudadano en general podrá denunciar ante los órganos de control institucional de cada entidad por el incumplimiento de esta ley, y la OSI deberá publicar en el portal web de cada entidad las quejas presentadas. Se dice que las oficinas de control institucional deben supervisar el cumplimiento no solo de la ley, sino en general de los plazos, requisitos y procedimientos conforme al TUPA de cada entidad. Además, se eleva un informe mensual al titular de la entidad sobre el estado de los procedimientos y las responsabilidades de los funcionarios que han incumplido la Ley 29060, la Ley de Procedimiento Administrativo General y las que fueron denunciadas por los administrados. Como ustedes ven, se otorgó nuevas facultades a los representantes de la Contraloría General de la República, ¿no? Facultades que en realidad se hicieron o pudieron ser ejercidas por estas entidades después de un año o 2 años emitida esta ley, de acuerdo al informe defensorial que emitió la Defensoría del Pueblo, entidad que hizo un análisis sobre el cumplimiento de la ley del silencio administrativo y los efectos que se estaban dando en la consecución de los procedimientos administrativos. Y pudo evidenciar en este informe defensorial que los órganos de control institucional no estaban cumpliendo las funciones que se les habían encomendado mediante esta ley. Fue a partir, si mal no recuerdo, a partir de este informe y de las recomendaciones que hizo esta entidad autónoma, que los órganos de Contraloría General estuvieron más atentos en el cumplimiento de esta ley. Este cumplimiento del mandato legal ha generado que las entidades públicas en realidad le presten mucha atención al cumplimiento de sus TUPAs o de los procedimientos que están recogidos en los respectivos TUPAs, y sobre todo el silencio administrativo positivo, ¿no? Porque lo que he podido ver en los órganos de control institucional están muy atentos en aquellos procedimientos que se aplica el silencio administrativo positivo, que en realidad han incrementado la cantidad de procedimientos administrativos a los que se le aplica el silencio negativo, ¿no? Y los funcionarios públicos a cargo de los procedimientos actualmente están, un poco más diligentes con los procedimientos, pero en algunos casos es evidente que la entidad o la misma norma que regula los procedimientos administrativos, algunos de ellos, son, o establecen plazos muy cortos, ¿no? Y eso genera que los funcionarios públicos no puedan
tener el manejo adecuado del procedimiento y necesitan o responden o resuelven de manera muy apurada, ¿no? o rápidamente, sin poder detenerse mucho en el análisis jurídico o técnico de lo solicitado por el administrado, a fin de evitar caer en responsabilidades, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, a pesar de que se ha tratado de cumplir con los plazos legales establecidos para el procedimiento administrativo específico, para no caer en incurrir la aplicación del silencio positivo, se ha llegado a incumplir la resolución mediante el plazo establecido. Entonces, actualmente lo que vemos que los órganos de control institucional inician, o bueno, recomiendan al titular a través de este informe que menciona la norma, iniciar las acciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios que no han tenido en cuenta la aplicación de esta norma. Entonces se está generando, digamos, una actividad, me parece, bastante rápida, pero en muchos casos también con poco detenimiento en la decisión, ¿no? O poco detenimiento o reflexión de parte de las entidades para decidir si se le otorga o no lo solicitado a los administrados. Ello genera que los administrados obtengan su respuesta a tiempo, pero puede ser una respuesta que no está muy, consistente, debidamente motivada, un acto administrativo que sea un poco más débil en sus fundamentos, o simplemente se responda o se resuelva sin mayor análisis, ¿no? Lo cual en realidad no es conveniente ni para el mismo administrado ni para la administración pública menos, ¿no? Porque en este caso la administración pública, ante el apuro de otorgar o de expresarse mediante un acto administrativo, no cuida los intereses públicos a los que se les ha encomendado, ¿no? Un caso específico, y es lo que las entidades públicas podemos ver en el día a día, este procedimiento de acceso a la información pública, que es un caso a los que casi todos los ciudadanos de alguna manera acceden, ¿no? Cuando tratan de enterarse o de tener una información específica para un procedimiento que están siguiendo, porque desean obtener algún pronunciamiento o información pública que tiene la entidad. Nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública estableció 7 días de plazo para que la entidad pública le responda. Claro, y a mi parecer este plazo es muy corto, ¿no? Es demasiado corto porque el aparato administrativo de una entidad hace que impida que se pueda trasladar rápidamente la solicitud del administrado a la oficina que es competente para conocer el tema. Demora en el traslado, demora en que el mismo funcionario público encargue al trabajador correspondiente a que se encargue de atender en la documentación. En muchos casos la documentación ya no la tiene otra entidad, se reestructura la entidad, tiene que buscar en otra oficina, que muchas veces está en otra sede institucional, y a veces no lo tienen porque ya se hizo una transferencia de funciones a otras entidades. Entonces, hasta que indague qué entidad lo tiene, porque tiene que responderle al administrador no solo que no lo tiene esa información, sino que viene a decirle dónde está o dónde posiblemente esté. Todo ello genera pues un plazo increíble, más extenso para poder atender adecuadamente al administrado. Pero con esta norma específica, al darnos 7 días hábiles para poder atender lo solicitado por el administrado, está generando que la administración pública inmediatamente corra como una máquina, ¿no? Rapidísimamente, y atiende al administrado como sea, como dicen. Entonces le da una información incompleta o sencillamente le da un oficio rápido en el cual dice: ¿sabe que usted, señor? Yo no tengo la información que usted desea. Y se acabó, para cumplir con los plazos. Entonces, como ustedes pueden ver, es difícil, ¿no? En algunos casos es complicado. Y así podremos ver otros casos en los cuales creo que se ha adoptado los criterios de simplificar administrativamente y hacer que los procedimientos administrativos sean más celeros, más rápidos, porque eso es sinónimo de eficiencia, para que luego el administrado, el ciudadano, sea atendido de manera incompleta, me parece, ¿no?
Entonces hay que buscar un equilibrio, pero bueno, también tenemos, además de todo, tenemos a la OSI que está pendiente si se cumple o no el silencio administrativo positivo sobre todo. Porque en aquellos procedimientos a los que se les aplica el silencio administrativo negativo, realmente la OSI no hace control. Generalmente hace control a los procedimientos que se aplica el silencio administrativo positivo, identifica a las personas que han sido responsables, eleva el informe al titular y le dice, ¿sabe qué, señor titular? Usted tiene que deslindar, le recomendamos deslindar responsabilidades a tales funcionarios que hayan cumplido con estas normas. Luego de ello, ¿qué es lo que hace la entidad? Envía el informe a su autoridad administrativa dependiente y se inicia todo un proceso administrativo disciplinario si es que así lo consideran, ¿no? Entonces, estos funcionarios van a estar sujetos a investigación y en los cuales en muchos casos caerán en alguna falta administrativa, que en los cuales luego serán sancionados. ¿Sí? Sí. Además de eso, la intervención de la OSI incluso sin su intervención de lugar de las entidades públicas cumplen las propias atribuciones que afectan al silencio administrativo positivo. Bajo su criterio, ¿cuál es la importancia de esta norma? Es cierto, tiene como objeto de lo que usted ha explicado, administrar, sancionar a la institución pública por sus mejoras, por sus cumplimientos, por no tener al administrado como principal cliente de elección. Pero si eso es así, ¿por qué finalmente también puede la administración pública impugnar estas resoluciones de silencio administrativo positivo? Claro, yo diría que el término más exacto no es impugnar, ¿no? Es cuestionar o revisar lo que se ha otorgado a través de un acto ficto, que es el silencio administrativo positivo. Claro, sí lo puede hacer, porque la administración pública no solo tiene el deber de realizar un control o una, ¿cómo le dicen a este tipo de procedimientos? Claro, sí, pero lo que pasa es que hay dos tipos de procedimientos. Aquellos procedimientos en los cuales se necesita una evaluación previa, para lo cual se otorga un plazo específico para que la entidad evalúe, y hay aquellos procedimientos de aprobación automática. Entonces, a ambos tipos de procedimientos la entidad tiene que evaluarlos antes, en el caso de la evaluación previa, y más aún en aquellos procedimientos de aprobación automática, digamos, lo digo más aún porque se entiende que en estos casos se aplica el principio de la presunción de veracidad, es decir, se presume de todo lo presentado por el administrado y declarado es cierto. No evita este tipo de evaluación previa o luego la aplicación de aprobación automática, que la entidad misma realice su fiscalización posterior, como has dicho, ¿no? La entidad tiene el deber de fiscalizar, de cumplir esa labor y creo que en muchos casos las entidades públicas están realizando esta fiscalización posterior cuando se aplica el silencio administrativo positivo, porque justamente al haberse aplicado el silencio administrativo positivo significa que la entidad no ha podido evaluar el caso específico en el plazo dado, no ha emitido un pronunciamiento por X motivos, porque en realidad no tenía la capacidad suficiente para hacerlo, por la alta carga laboral, el poco personal que tenía. En general ese es uno de los principales motivos que se presentan para que no se dé la respuesta en el plazo establecido, es porque tienen mucha carga laboral y poco personal, en casi todos los supuestos que yo he podido ver, ¿no? Y bueno, los plazos legales también en muchos casos son muy cortos. Entonces, cuando se aplica el silencio administrativo positivo, lo que suele hacer la entidad es revisar posteriormente. Ok, es cierto, se aplicó el silencio positivo, ahora hay un acto presunto y bueno, tiene efectos, ¿no? Como un acto administrativo válido.
está corriendo efectos, el administrador está realizando su actividad económica que solicitó, que requería o que deseaba. Ahora yo administración pública voy a salir a realizar mis inspecciones, a fiscalizar si efectivamente lo declarado o lo presentado es cierto, y si identifico un vicio de nulidad, debo plantear mi recomendación de que se declare nulo, siempre y cuando esté en el plazo legal establecido para declarar nulo, para que la misma entidad declare nulo de oficio el acto administrativo presunto. Sí lo puede hacer a través de la fiscalización posterior. Es una de sus funciones administrativas que se le ha encargado a la administración pública. No termina su función con la aprobación, el otorgamiento expreso o a través del silencio administrativo. Sí, lo puede, en sede administrativa puede realizarlo, pero no lo contradice, lo declara nulo. Claro, observa, ¿no? Observa y dice, bueno, está bien, se otorgó, porque bueno, se supone que cumpliste con todos los plazos, yo no pude pronunciarme en ese tiempo, ahora he revisado y veo que lo que me manifestaste no era cierto, faltaba presentar tal documento, hay un vicio de validez grave, por ejemplo se presentó, digamos, unos certificados falsos, puede ser, ¿no? Entonces se recomienda, después de la fiscalización o la investigación que he realizado, declarar nulo. La recomendación se eleva a la autoridad superior, que tuvo conocimiento del procedimiento, y la autoridad superior, si así lo considera, declara nulo el acto administrativo presunto, ¿no? que ha dado origen con el silencio positivo. Es lo que se está realizando ahora, ante la aplicación inconmensurable del silencio administrativo positivo. En muchos casos, en realidad. Cuando es por parte de un tercero y pretende cuestionar este acto o el hecho que lleva a la producción administrativa positivo. Perdón, no te escucho bien, ¿puedes levantar la voz, por favor? Si un tercero comité de general por el silencio administrativo positivo, ¿cómo corre el plazo? ¿O cuál es el plazo para cuestionar o el tercero puede hacer el conocimiento de que se le ha sido afectado, ¿no? que tiene una afectación directa o indirecta de la aplicación del silencio positivo, ¿no? y lo puede presentar ante la entidad, y la entidad evaluará de oficio si esa afectación es válida, tiene sustento, y elevará al superior para que pueda declararlo nulo si así lo considera. La salida legal a la que pueda recurrir. Claro, de oficio, porque la declaración de nulidad de un acto administrativo expreso, presunto a raíz del silencio administrativo positivo, siempre es de oficio. Es de oficio. Claro que se da inicio, en este caso, por la presentación de una comunicación, una queja, una puesta en conocimiento de un tercero afectado directamente. Pero sí sería posible a mi criterio. ¿Sí? Es una verdad absoluta, porque es una sí, verdad claro. absoluta de que solo el silencio administrativo positivo o negativo puede producirse en un procedimiento que está dentro del grupo. En un procedimiento que está dentro de, bueno, los que están en el TUPA son aquellos procedimientos, todos aquellos procedimientos que son iniciados por el administrado. Sí, claro. Tendría que ser, es absoluto. Es absoluto. O sea que si hay un procedimiento que inicia un administrado que no está en el TUPA, sino que está en otra norma reglamentaria, eso no va a conducir jamás a un procedimiento, a un silencio administrativo positivo o negativo. En principio. No a otro tipo de manifestación de la administración o silencio. Manifestación de voluntad, acto jurídico, todo eso. Lo que sucede es que en realidad todos los procedimientos que se siguen ante una entidad pública debe estar recogido en el TUPA. Todos los procedimientos
que son seguidos o que son iniciados por los ciudadanos. Ojo, por los ciudadanos, no me refiero a aquellos procedimientos que son iniciados por la propia entidad, eso no deben estar no es obligatorio que esté en el TUPA, pero todos aquellos procedimientos sí deben estar en el TUPA. Además, ojo, que el TUPA no es una norma jurídica, es un documento de gestión que ayuda a los ciudadanos a informarse adecuadamente y a predecir qué resultado van a obtener de la administración pública cuando siguen un trámite o un procedimiento administrativo. Aquel procedimiento que está regulado, obviamente todos los procedimientos que están en el TUPA tienen una base legal, es decir, hay una norma especial que así lo regula, que así le da origen. Esta norma especial recoge los plazos, los requisitos, el tipo de recursos que se puede plantear, también recoge las oficinas o los órganos competentes y obviamente el silencio aplicable. Si no lo dice en la ley especial, se tendrá que aplicar supletoriamente la ley 29060. Okay, entonces tenemos todos los procedimientos que tienen una base legal. Todos estos procedimientos que tienen una base legal deben estar recogidos en el TUPA. Aquel procedimiento que no esté recogido en el TUPA y aún cuando tenga su base legal que así lo orienta, no debería ser, digamos, sujeto a cumplimiento de los requisitos, ni el pago de los derechos, y menos aún de los silencios o del tipo de silencio. Así lo establece la norma, le está dando una importancia vital, trascendental al texto único de procedimientos administrativos. Aquel funcionario que solicita un requisito o el pago de un derecho o la aplicación del tipo de silencio solo basándose en una norma, pero no está recogido en el TUPA, no debe, estaría incumpliendo o estaría incurriendo en desconocimiento principal del principio de legalidad, ¿no? Y luego los demás, digamos, las consecuencias de ellos, pues las responsabilidades en las que incurriría administrativamente. Entonces, todos aquellos, es importante que en el TUPA esté el silencio administrativo y por tanto es concluyente, no es absoluto. Dentro de esa lógica, nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí, manejamos con la ley de dotaciones del Estado, su reglamento. Dentro de esta ley que norma la relación contractual entre la administración y su proveedor, hay determinados procedimientos para obtención del plazo, aprobación de liquidación, otorgamiento de conformidades, etc., donde la norma reglamentaria señala que si en un determinado plazo se considera aprobado o peticionado por el proveedor. La gran pregunta que siempre se discute es: ¿ese es un silencio positivo o es otra cosa distinta? Es una manifestación de voluntad o disposición legal, pero no puede ser un silencio administrativo, pero es un procedimiento administrativo que está en el TUPA. Es un procedimiento administrativo, pero no está en el TUPA porque es un procedimiento seguido por la propia entidad, que incluso lo inicia el administrado. Ya, a ver, yo no me dejo mucho del tema de las contrataciones públicas, pero entiendo que el proceso de selección que se lleva a cabo a través de la participación de los proveedores y de la misma entidad con el comité de selección, ¿no? Se realiza porque la misma entidad tiene una necesidad de satisfacer, ¿no? de adquirir bienes o servicios, ¿no? Entonces, o realizar obras, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, si se da un proceso de selección, claro, es porque el proveedor presenta su propuesta, ¿no? Pero es que esto trae todo, antes de ello ha sucedido una serie de actos que digamos que se han originado a través del interés de la propia administración. Entonces, claro, pareciera que fuera iniciado por el mismo proveedor este procedimiento administrativo, e incluso un caso, recuerdo, cuando se elaboró un texto único de procedimiento administrativo en una entidad, no voy a decir de qué entidad, es que se consideró que estos procesos de selección deberían estar incorporados en el TUPA, porque claro, porque era iniciado por el proveedor.
Luego se detuvieron a pensar, pero ojo, en realidad esto es iniciado por el proveedor, sí, pero a partir de una etapa, ¿no? El proceso es mucho más amplio e incluso inicia desde la propia entidad, ¿no? Algunos consideran desde la propia manifestación del usuario, del área usuaria, es internamente la entidad. Luego entiendo que esta entidad decidió incorporarlo en su TUPA desde el momento en que el proveedor inicia el proceso de selección, pero sabíamos que todo era desde el momento que se inició anteriormente. Se hizo con la finalidad que se decidió incorporar, ¿por qué? Con la finalidad de publicitar el proceso de selección, hacerlo más transparente, ¿no? Darle signos a los proveedores de que la entidad estaba dando indicios de que los procesos de selección en dicha entidad se realizaban con total transparencia e imparcialidad. Pero cuando se hizo la consulta a la entidad que regula el tema de los TUPA, ¿no? Que es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de su Secretaría de Gestión Pública, ellos manifestaron que no era necesario ni obligatorio incorporar en los textos únicos de procedimientos administrativos los procesos de selección de contrataciones, ¿no? Entonces, luego nos detuvimos justo en el tema de la aplicación de los silencios, si es que se consideraba un silencio administrativo en este procedimiento. En realidad, incluso creo, si mal no recuerdo, la norma lo menciona, ¿no? Que es una aprobación ficta o algo así en algún artículo, ¿no? Lo menciona, utiliza esos términos, ustedes que conocen al detalle seguro se pueden recordar, pero es un procedimiento administrativo, no está recogido en el TUPA, yo realmente lo tendría que evaluar, ¿no? Pero todos aquellos procedimientos administrativos que están recogidos en el TUPA sí tienen que, digamos, a eso se les tiene que aplicar el tipo de silencio administrativo. Podríamos concluir entonces que todos los procedimientos recogidos en el TUPA necesitan de la aplicación del silencio administrativo. Los que no están recogidos en el TUPA, que son los iniciados por la propia entidad, que me parece en este caso es el proceso de selección, salvo diferente de parecer, me pueden cuestionar, porque yo no conozco mucho el tema, estoy pensando en voz alta, prácticamente estoy pensando, pero conozco que el proceso de selección se inicia desde el requerimiento del área usuaria, es que si bien sería sujeto al silencio, pero no es necesario recogerlo en un TUPA, ¿no? Pero es un tema muy interesante, sí es interesante y claro, ¿no? Pero es que aquí hay que deslindar si es iniciado por el proveedor o por la entidad, ¿no? A mi criterio me parece que es por la entidad. Ahora, la Presidencia del Consejo de Ministros nos dijo que no era necesario incorporarlo, ¿no? En el TUPA, que en el TUPA solo se incorporan aquellos que son iniciados por los administrados, ¿no? Entonces, bueno, se eliminó todas las etapas previas que se había incorporado del requerimiento de la entidad del usuario y se partió desde la etapa en la que los proveedores participan, ¿no? Y se incorporó las etapas generales, no se incorporó todo, además, como sí se incorporaba en el TUPA los otros procedimientos, ¿no? Los otros procedimientos administrativos en las cuales era mucho más detallado, porque la idea en el TUPA es darle casi toda la información de todo el flujo de trámite que va a realizar el administrador ciudadano ante la entidad. En este caso se recogió, si ustedes pueden revisar qué tipo de procesos se ha recogido de manera muy general, ¿no? Y creo, si mal no recuerdo, está recogida la etapa del contrato, la suscripción del contrato también. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta más? Pasando un poquito, en los procedimientos unilaterales, ¿hay alguna norma que pueda señalar ante una denuncia, ¿no? Procedimiento sancionador bilateral? Si la entidad... ¿Sancionador o trilateral? Porque son distintos, ¿no? Pero el sancionador es un trilateral, ¿no? Es especial. El trilateral es distinto y el sancionador, a mi parecer, también es distinto. No son procedimientos comunes, como el procedimiento administrativo general que está recogido en la ley 27444 y lo recoge de manera especial el procedimiento trilateral y el procedimiento sancionador. Es que el trilateral se entiende que se da porque hay, digamos, la intervención de tres actores, ¿no?
en la cual la misma administración incluso puede ser parte y juez a la vez, ¿no? Se entiende, bueno, ese es el procedimiento común, pero en el procedimiento trilateral la administración puede ser un administrado que acude ante otro administrado para que deslinde alguna controversia que se ha generado con un tercero. Ahora, bueno, pero sí, me comentaba. Es posible que un administrado denuncie a otro administrado por ninguna determinada circunstancia, ¿no? Y que eso tenga que ser decidido por una autoridad. Es posible en esos casos aplicar el silencio administrativo positivo o negativo, en el sentido de que ha sido aceptada la denuncia o que ha sido rechazada la denuncia. En esos casos necesariamente tiene que haber un representante expreso de la autoridad. Si mal no recuerdo, lo recogimos en una de las filipinas anteriores, en qué caso se aplicaba el silencio administrativo positivo y cuándo el silencio administrativo negativo. A ver, déjenme recordar, porque sí recuerdo que nosotros lo hemos mencionado. ¿Sí? Aquí está. Perdón, no le escucho bien, ¿me puede levantar su voz, por favor? Ya. Bueno, pero sí es, si le he entendido bien la respuesta, me parece que la pregunta suya y la pregunta de su compañero es que en realidad sí, la administración puede formar parte de un procedimiento administrativo. Y esto se genera cuando se presenta el procedimiento administrativo trilateral. Incluso si el artículo 50 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece el concepto de administrado, y en uno de sus numerales de este artículo menciona que la misma administración puede formar parte de un procedimiento administrativo cuando se sustrae de su deber de decisor y se comporta como administrado. ¿Cuándo es que se comporta como administrado? Cuando acude a otra entidad pública para resolver un conflicto que tiene con un administrado, con otro administrado. Y ahí es cuando se configura el procedimiento trilateral. Entonces sí es posible que la administración pública sí forma parte de un procedimiento administrativo en estos casos trilaterales. Bueno, me dicen que ya llegó el momento de tomar un descanso y bueno, después de unos minutos nos reuniremos nuevamente. Aquí está. Silencio positivo. Ay.
Sí, gracias. Quería hacerle una consulta. Tengo unas diapositivas abiertas.